como le dije, buenos días. Y yo quisiera hoy compartir este tema que justamente Samuel citó. ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las necesidades de la gente? Un poco me llevó a este tema lo que hemos visto estas últimas semanas con esta intoxicación de tantas personas a través de cocaína adulterada. Y creo que es tan solo una muestra del profundo deterioro de nuestra sociedad, en todos los niveles y estratos, pero también el deterioro y el efecto del pecado a nivel mundial. Y me preguntaba, porque al analizar un poco la situación de lo que ha venido sucediendo, al ver el fracaso de las instituciones, al ver el Estado que quizás no ha dado las respuestas adecuadas, y también pensando un poco en el contexto de todo esto, la marginalidad, la pobreza, la falta de oportunidades, lo que lleva a que una persona se haga adicta al alcohol o a la droga, pero pensar también ampliando un poco en el tejido social de nuestra Argentina, una Argentina que nos duele tanto al ver el deterioro de la justicia, el deterioro de la educación, el deterioro de la salud, el deterioro de los valores de cada persona que compone este tejido social en la Argentina. Y si nosotros pensamos en la pobreza, en la cual gran parte del pueblo está sumida, en la desnutrición, los chicos que mueren, lo que escuchábamos estos días, que ya hay chicos que a los 7, 8 años ya empiezan en la droga, y en drogas duras, el alcohol, los estragos que producen los adolescentes, en los jóvenes, vemos a la salida de los boliches, esos enfrentamientos en la costa, y no solo en la costa, sino también en el AMBA y en diferentes lugares y en diferentes provincias, cómo el alcohol está haciendo un profundo daño, y junto con la droga, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, de toda clase social, la explotación de los niños, la violencia familiar, la violencia que uno percibe en la calle cuando sale, las violaciones, la pornografía que está aumentando, el uso de la pornografía, la pedofilia, la prostitución infantil, la marginalidad, un deterioro absoluto de los valores. Y yo me pregunto, ante toda esta realidad, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo reaccionas vos? ¿Y cómo reacciono yo? Y tratando de buscar una explicación cristiana o un consejo de parte del Señor de cómo actuar, y pensando que esto afecta a todo, como dije, los estratos de la sociedad, no se limita a aquellas personas que son marginadas o tienen alguna condición social con carencias o económicamente pobres, sino aún las personas ricas, carecen de proyecto, carecen de futuro, entran en angustia, en ansiedad. ¿Qué es la respuesta que da la iglesia a todo esto? Y el Señor les dio una gran lección sobre esto hace muchos miles de años a sus discípulos. Por eso yo quisiera que hoy analicemos un poco y veamos qué el Señor tiene para enseñarnos junto con los discípulos, que nos puede enseñar hoy. Y la pregunta es justamente esa: ¿cómo reaccionamos ante las necesidades de la gente? Y hay un pasaje que yo quisiera citar y que quisiera que leamos, un pasaje muy conocido, lo conocemos creo de memoria, y dice así, es la alimentación de los 5.000. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario, y dice que las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarca y vio tanta gente, dice la palabra de Dios allí que tuvo compasión de ellos y sanaba a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despida a la gente, haz que se vayan a los pueblos y compren algo de comer. Y el Señor Jesucristo le contesta a sus discípulos, en especial a Felipe, nos dice otro evangelista,
que es el que interpela un poco al Señor o le hace este planteo, y agrega el que el Señor le contesta ya sabiendo lo que iba a suceder. Dice, no tienen que irse, le dice el Señor, le contesta a Jesús, denles ustedes mismos de comer. Y ellos objetaron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Entonces el Señor Jesucristo dice que le dijo que se los trajeran y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba y tomó los panes y los peces y mirando al cielo, oró a Dios, oró a su Padre y los bendijo. Y luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Y dice que una vez que hubo sucedido este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Y yo quisiera que en este día aprendamos juntos con los discípulos 3 enseñanzas maravillosas que pudieron aprender del maestro y que el maestro, como un excelente pedagogo, les enseñó a través de esta experiencia vivencial. En primer lugar, la primera lección que aprendemos es una lección de compasión. Dice que cuando vio a la gente, el Señor Jesucristo, dice que tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Si nosotros nos fijamos en la forma que el Señor Jesús veía a la gente, creo que podemos aprender y tomarlo como modelo de cómo pretende el Señor, imitándole al que nosotros veamos a las personas. Una cosa es mirar la gente que va, que viene, que se nos acerca, pero otra cosa es ver a las personas como el Señor Jesucristo las veía. Sin lugar a dudas, los vio muy distinto que como lo veían sus discípulos. La palabra compasión literalmente quiere decir sentir con las entrañas, o algo entrañable, o algo que involucra las entrañas, lo más profundo del ser. Así que podíamos definirlo como un profundo sentimiento que le conmueve hasta las entrañas, en lo más profundo del ser. El Señor Jesucristo estaba profundamente conmovido, conmocionado, hasta lo más íntimo de su ser. Es como que si sus entrañas se retorcieran al ver la condición de aquellas personas que le habían seguido, que habían venido a escucharle. Quizás un pasaje que nos puede ilustrar mejor esto es allí en Mateo capítulo 9, verso 35 al 38. Nos habla un poco de cuál era el estilo de vida del Señor Jesucristo, cómo encarnaba él este evangelio. Y dice que el Señor Jesucristo recorría las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aprendemos 3 lecciones muy interesantes de cómo debe ser nuestra forma de conducirnos, en qué debemos invertir nuestro tiempo, como lo invertía el Señor. El Señor estaba preocupado, tenía compasión de las personas y dice que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia, dolencia de todo tipo, dolencia espiritual, emocional. El Señor Jesucristo se conmovía hasta las entrañas y no podía dejar pasar por desapercibido aquel dolor y aquellos problemas que la gente que le rodeaba tenía. Dice que les predicaba el evangelio, las buenas noticias de salvación, pero no solo les predicaba y autenticaba esta predicación a través de milagros y se preocupaba por las personas, sino que como en el Sermón de la Montaña, les enseñaba los principios del reino, les enseñaba la nueva doctrina, esta relectura de la ley, esta hermenéutica, esta nueva interpretación de la ley que ellos conocían, pero que el Señor la llevaba a sus vidas para que fueran un modelo a través del cual pudieran vivir y caminar. Vemos que el Señor, como estilo de vida, como modo de vida, priorizaba estas cosas: predicar el evangelio, enseñar y preocuparse por las personas. Creo que es un buen modelo, hermanos, para seguir.
Pero yo quisiera que nos detengamos en dos palabras. Dice que al ver las multitudes, para entender un poco más cómo veía el Señor a las personas y por qué le generaban esta compasión, dice que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. No es muy diferente la situación de las personas en la época de Jesús que las personas en nuestra época. Y el Señor va a enseñar a sus discípulos cómo debemos reaccionar ante las necesidades de las personas. En primer lugar, viéndolas, dejando el egoísmo, el individualismo de lado y empezar a preocuparnos por aquellos que nos rodean, sobre todo por el círculo más íntimo nuestro. Pero también eso debe producirnos no solo la visión de su condición, sino llevarnos a la acción. El Señor no podía dejar de actuar. El Señor no podía pasar al lado de una persona que estaba clamando por alguna necesidad y mirar para otro lado. El Señor se involucraba y hacía todo lo que estuviera en sus posibilidades para poder sanar toda enfermedad y toda dolencia, porque estaban desamparadas y dispersas. Y quisiera que profundicemos un poco en estas palabras. La palabra desamparada, textualmente, no viene en esta situación explicarles la palabra en griego porque no tiene sentido. Simplemente es la transliteración o simplemente literalmente cómo se podía traducir esta palabra del griego. Y es saqueado, es algo que fue saqueado por gente rapaz, algo maltratado, perseguido, sujeto a padecimientos, tratado con insolencia desenfrenada, alguien que está totalmente exhausto de un viaje que parece interminable. Es muy curioso porque la raíz de esta palabra en griego es la misma raíz que se utiliza para la palabra esquilmar, una palabra que tanto conocemos cuando vemos una persona fue esquilmada. Y esta palabra esquilmar en nuestro diccionario de la Real Academia Española significa agotar, empobrecer, disminuir, arruinar, arrasar, explotar, exprimir. El Señor veía a las personas en esta condición. Ahora decime, cuando vos mirás a tu alrededor, cuando vos mirás nuestra sociedad, cuando ves la realidad que nos rodea, ¿no ves también esto? ¿No ves gente que ya está exhausta, que parece que viene de un viaje interminable que nunca termina, no tiene una razón para vivir, no tiene un proyecto de vida, no tiene una meta para poder enfocar y conducir sus pasos? Sujetos a padecimientos, maltratados, perseguidos, empobrecidos, arruinados, explotados. Muchas personas que nos rodean, si pudiéramos verla como el Señor lo ve, si pudiéramos abrir nuestros ojos guiados por el Espíritu Santo y poder penetrar y mirar a las personas que nos rodean, vamos a encontrar esta realidad. Ahora, ante esto, ¿qué es lo que vos y yo vamos a hacer? ¿Qué es lo que puede hacer un discípulo del Señor? Desamparadas y dispersas veía el Señor a las personas. Y disperso significa literalmente estar postrado. Puede describir una persona derribada por heridas morales, desvalida y abandonada, como una persona, quizás lo vemos en el boxeo o en alguno de estos deportes de contacto, cuando la persona ya es abatida por el otro, cuando está o en knockout o está directamente con knockout técnico, ya no puede más levantarse o ya no puede reaccionar. Esa sería la idea, estar postrado, luego de haber recibido una terrible paliza. Hermanos, la vida nos apalea permanentemente. A veces decimos, ¿cómo puede ser que una tras otra vez parece que las cosas cuando vinieran todas juntas? Y muchas veces estamos heridos de muerte, porque todo esto que hemos hablado es producto de algo que la Biblia lo aclara infinidad de veces, y es lo que el Señor Jesucristo vino a dar respuesta, el problema del pecado. El pecado se manifiesta en todos los estratos sociales,
desde el más pobre, el desnutrido, aquella persona que está marginada, hasta aquel que es multimillonario, aquellos que tienen poder, aquellos que tienen fama, todos, todo ser humano, no hay uno que no esté afectado por el pecado. Y todos aquellos que están afectados por el pecado son ovejas descarriadas que no tienen pastor, ovejas desamparadas, ovejas dispersas. Y para terminar este punto sobre el tema de cómo veía el Señor a las personas, esta enseñanza de compasión que el Señor le dio a sus discípulos, cuando los miraba a esas personas y cuando le explicó a los discípulos cómo las veía, la pregunta es cómo vemos nosotros a las personas, cómo ves vos a los que te rodean. Rogá al Señor que abra tus ojos espirituales. Rogá al Señor que te dé esa sensibilidad espiritual que el Señor tenía, de ver las necesidades de la gente y no mirar para otro lado. El Señor Jesucristo sentía compasión por el dolor. Vemos que Él echaba demonios, sanó a ciegos, a los oprimidos, aquel que estaba afligido, no podía ver a nadie padecer sin desear librarle de su padecimiento. Era empático con el dolor de las personas. Era aquel que nos dice el libro de Hebreos que sufrió como nosotros, sin pecado, y experimentó el dolor, la angustia, la marginalidad, fue marginado de la sociedad, fue clavado en una cruz, fue abandonado por los que más amaba. El Señor entiende el dolor, sabe lo que es el dolor. Por eso no puede ver a nadie padecer sin poder librarle de su padecimiento. El Señor es una persona compasiva y ve también nuestro dolor, ve nuestra angustia, ve nuestra situación y Él está dispuesto a ayudarnos. El Señor sentía compasión por el sufrimiento. Al ver esa viuda, Naín, siguiendo hasta la tumba el cadáver de su único hijo, el corazón de Jesús se conmovió. Y le embargaba un deseo irreprimible de poder enjugar la lágrima de todas aquellas personas que estaban sufriendo ante la pérdida del ser querido. Y obró y el milagro se produjo. El Señor está al lado del que siente dolor, pero también al lado del que sufre. Sentía compasión por el hambre. El ver las multitudes cansadas y hambrientas era un llamado a su poder. Ningún cristiano debe darse por contento por tener de más cuando otros tienen de menos. Esto es llevar el evangelio a un aspecto práctico. Esto es salir del querigma, de la predicación, del discurso y pasar a la práctica. Es mostrar el evangelio en una forma práctica. Es poder compartir aquellas cosas que Dios me da, y no solo en lo material, mi tiempo, mi esfuerzo, un llamado, hacer un mandado, no sé, algo que pueda servir para poder ayudar al otro. El Señor así lo hacía. Él sentía compasión por la soledad y la marginalidad. Él vio a ese leproso desterrado de la sociedad, llevando una vida que era un camino hacia la muerte, solo, abandonado. El Señor tuvo compasión de él y el Señor le sanó. Como pasó con esa prostituta y como pasó con todas aquellas personas que estaban en la marginalidad, las cuales el Señor se acercaba. Ante la vista azorada de las personas, cómo se acerca a pecadores, cómo se acerca a una prostituta, cómo se acerca a un leproso. El Señor se acercaba a esas personas porque sentía compasión, les veía desamparados, les veía abatidos y sentía compasión por el desconcierto, porque dice que son como ovejas que no tienen pastor. Un día nosotros fuimos así. Un día nosotros éramos ovejas que no tenían pastor, torpes, no sabíamos hacia dónde íbamos, expuestos a peligros, con ese león rugiente rodeándonos, buscando a quién devorar,
que vino a matar, a hurtar, a destruir nuestras vidas. Pero el Señor se transformó en nuestro pastor. Entendimos que el Señor Jesucristo vino a la cruz, murió por nuestros pecados en la cruz, resucitó con poder, con gloria, y es aquel buen pastor que su vida dio por las ovejas. Es aquel buen pastor que te dice que cuando vos pones tu vida en sus manos, nada ni nadie te puede arrebatar de ella, ni la muerte, ni la enfermedad, no hay absolutamente ningún poder en la tierra, en el cielo o debajo de la tierra que pueda arrebatarme de la poderosa mano de Dios. Estoy en el mejor lugar, en el lugar de su protección, de su cuidado, de su provisión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y cuando estemos en los momentos más difíciles, de tinieblas, de sombra, de muerte, dice la palabra de Dios que no hemos de temer mal alguno. ¿Por qué? Porque nuestro pastor estará con nosotros. Una segunda enseñanza. En primer lugar, compasión. ¿Cómo veía el Señor a las personas? ¿Cómo pretende que veamos nosotros a las personas? Pero también una enseñanza de comisión. Era la hora tarde, la gente estaba cansada. Quizás muchos de ellos habían caminado por kilómetros siguiendo al Señor. La condición de la mayoría sería una condición de extrema pobreza. Por eso el Señor dijo que de los pobres es el reino de los cielos, porque estaba hablando a personas en el Sermón de la Montaña que entendían lo que era la pobreza. Estaban abatidos por los impuestos, las cargas impositivas que ponía el Imperio Romano, eran sojuzgados, eran violentados por los soldados, vivían vidas difíciles, les costaba sobrevivir. Y estaban allí, y habían venido a escucharle, y el Señor no podía dejar que se vayan así como vinieron. Les había dado la palabra, había sanado, había hecho milagros. La respuesta de los discípulos fue: despídelos, que se vayan. Qué fácil, ¿no? A veces qué fácil hacemos las cosas. Ante las necesidades de las personas, en lugar de involucrarnos, decimos que se vayan a otro lugar. Despídelos, que se vayan. La hora es avanzada, que vayan a otras aldeas, que se la rebusquen como puedan. Pero el Señor Jesucristo le dio una gran lección. Le dijo: así no se trata las necesidades de las personas. Denles ustedes mismos de comer. Se habrán mirado entre ellos, se habrán conmocionado. Es más, vimos allí que le dijeron: pero Señor, es una locura. Con 200 denarios, ¿cómo podemos? Podemos comer nosotros, pero darle a las personas, alimentar 5.000 personas, más niños, más mujeres, eran muchísimos más de 5.000. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Denles ustedes mismos de comer. Pero Señor, tenemos tan solo 5 panes y 2 peces. Denles ustedes de comer. Y creo que este concepto, más allá del milagro que después vamos a ver que ocurrió, nos tiene que llevar a plantearnos como iglesia y como personas, pero como la iglesia como organismo, si verdaderamente estamos estructurando la iglesia como sistema, como un sistema que verdaderamente está afectando positivamente y cubriendo las necesidades de las personas. En primer lugar, las necesidades espirituales, el pecado, pero también el resto de las necesidades. Creo que tenemos que hacer un profundo análisis. Estamos en un momento óptimo, porque así como muchas veces me habrán escuchado hablar de todos los daños que causó esta pandemia al cuerpo de Cristo, a la iglesia, pero más allá de eso, yo quisiera que pensemos que estamos en un buen momento para replantearnos qué es la iglesia, qué hacemos como iglesia,
¿Cómo estamos impactando a la sociedad como iglesia? Salir de los templos, caminar entre la gente, cubrir sus necesidades, mirarlos como el Señor los vio. Tener esa compasión. El Señor hacía eso. El Señor predicaba el Evangelio. El Señor enseñaba, el Señor sanaba, se involucraba con las necesidades de las personas. Y el Señor nos dice a nosotros hoy, vos hermanos, yo, somos los que tenemos que darle de comer a esa gente, que está raquítica espiritualmente, que está desnutrida espiritualmente, que está bajo el imperio del pecado, que están desvalidas, que están dispersas, que no saben a dónde ir porque no tienen pastor. Por eso creo que tenemos que replantearnos como iglesia, tanto los líderes. Hice mucho énfasis en la reunión que tuvimos de líderes hace un tiempo sobre los dos conceptos fundamentales que creo que la iglesia tiene que perseguir este año. En primer lugar, el evangelismo. Ganar a las personas para Cristo, impactar a los que nos rodean en el barrio, pero también a aquellos que nos rodean en nuestra familia. Si nosotros invitáramos, predicáramos, invitáramos a la iglesia, a las reuniones, a aquellos que nos rodean, nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, pudiéramos impactarles con el Evangelio, empezar a orar por ellos, empezar a pensar en ellos como el Señor veía a las personas, yo creo que la iglesia se multiplicaría exponencialmente, porque estaríamos cubriendo esa necesidad del uno a uno, impactando a aquellos más cercanos, y también buscar los medios para impactar a la sociedad. Creo que estamos en un momento único, tenemos que dejar de lado aquellas cosas que quizás fueron hechas durante muchos años. Algunas podemos seguirlas porque son adecuadas, son sanas, son buenas, pero replantearnos si a veces la ortodoxia, a veces las tradiciones o la estructura de iglesia como la conocemos en cuanto a programas, no ha perdido el objetivo que tiene el Señor para la iglesia, que es llegar a las personas, que es ocuparnos de aquellos que nos rodean. Despídelos que se vayan, es lo más fácil. Juntémonos entre nosotros, comamos, compartamos, disfrutemos del Señor. Pero eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que vayamos, que tengamos compasión, porque nos da esta comisión. Denles ustedes mismos de comer. En tercer lugar, y terminando, tenemos la tercera gran enseñanza, consagración. Pero maestro, pero señor, tenemos tan solo 5 panes y 2 peces, no tenemos más. ¿Qué podemos hacer con 5 panes y 2 peces? Pero se olvidaban que lo poco en las manos del Señor es mucho. Se olvidaban que lo importante no son como nos veamos nosotros, nuestras capacidades, sino lo importante es ponernos en sus manos para que Él multiplique, para que Él haga el milagro y podamos bendecir a miles a través de lo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. Quizás vos pensás que lo que tenés es poco. Quizás pensás que como iglesia somos pocos. Quizás pensás que faltan dones en la iglesia, faltan maestros para escuela dominical, faltan líderes para las diferentes actividades. Faltan, y siempre estamos con eso. Leíamos antes, no lo leímos, pero estaba mencionado en el capítulo 9 de Mateo, rueguen, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Que el Señor levante y va a levantar obreros en medio de la congregación. Quizás están potencialmente allí, esperando que el Señor les despierte, pero esto va a ser solo posible a través de lo que el Señor hizo. Dice que tomó los panes, tomó los peces. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Los repartió? No. Oró y le pidió a Dios, su Padre, que haga el milagro.
Hay un libro que he vuelto a releer en este tiempo, que es un libro que quizás muchos de ustedes lo pueden tener en su biblioteca, y les aconsejaría que lo vuelvan a releer, que es Fuego Vivo, Viento Fuerte. Es la experiencia del pastor Simbala, no porque no Simbala parece bala, Jean Simbala se llama, Jean Simbala. Y el pastor Jean Simbala es el pastor de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn. Y el libro es apasionante, porque llega un punto en el cual él directamente se angustia al ver la condición de la iglesia. Pocos miembros, la gente no se involucraba, había muchos que venían porque tenían que venir, la membresía se iba agotando, ya él no sentía pasión en su ministerio, hasta que llegó un punto, un día, en que ya le costaba predicar, le costaba encarar estaba por cerrar la iglesia, ya pensaba que no había más esperanza. Y en un domingo en el púlpito, al dar el sermón, miró a los pocos que había allí, se quebró en llanto y les dijo: miren, yo no puedo seguir, esto así no va más. Les pido que se acerquen, que se junten a mí. Y con lágrimas en los ojos, se arrodilló y empezó a clamar a Dios. Es un libro apasionante de ver cómo Dios obra en respuesta a la oración. Y yo quisiera terminar leyéndoles dos hojitas, un extracto muy pequeño de lo que pasó cuando él empezó a entender que la clave para la bendición, para el milagro, era consagrar a través de la oración lo poco que eran. Aún en medio de su angustia, aún en medio de su incertidumbre, aún en medio de su debilidad, unirse a los poquitos hermanos que eran y empezar a clamar a Dios. El Señor tomó los panes, tomó los peces, que eran nada, nada para suplir las necesidades esas, pero oró y el milagro se produjo. Y dice así el pastor Simbala en la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn, de la iglesia del Tabernáculo de Brooklyn. Hoy en día la gente hace cola por horas para poder entrar a sus cultos. El culto más importante de la iglesia de Brooklyn es el culto de oración. Me decía mi médico, mi clínico, que muchos de ustedes lo conocen, el doctor D'Agostino, ahora estuvo en Estados Unidos y visitó la iglesia del pastor Simbala y habló con él. Y dice que la reunión más importante para él es la reunión de oración. Cuando baja la cantidad de gente en la reunión de oración, dice que él suspende todas las actividades y empiezan por la reunión de oración. Y dice así, este extracto: pero quiero decirles hoy, con toda la seriedad que me sea posible, desde ahora en adelante, la reunión de oración será el barómetro de nuestra iglesia. Lo que suceda el martes por la noche será el indicador mediante el cual juzgaremos el éxito o fracaso, porque esa será la medida con la que Dios nos bendecirá. Si invocamos al Señor, nos ha prometido en su palabra que responderá, que atraerá a Él los que no han sido salvos, que derramará su espíritu entre nosotros. Pero si no invocamos al Señor, no nos ha prometido nada, nada en absoluto. Es así de sencillo. No tiene importancia lo que predique, no tiene importancia lo que podamos creer en nuestras mentes. El futuro dependerá de nuestro tiempo de oración. En las semanas que siguieron, se hicieron evidentes las respuestas a la oración. Empezaron a aparecer parientes inconversos, personas totalmente desconocidas. Nunca sabíamos quién vendría a Cristo en el tabernáculo de Brooklyn. Había adictos, había prostitutas, homosexuales, pero también allí conocían al Señor abogados, personas de negocios, conductores de autobús, empresarios.
Extendíamos la bienvenida a todos. A Dios le agrada que su pueblo vea que no hay otra salida, que no hay otra esperanza, excepto en la oración. En esto reside el poder de la Iglesia para enfrentarse al mundo. Y dice una frase que me llama mucho la atención, que la resalta en su libro. Él descubrió una verdad sorprendente. Dice, descubrió que la debilidad atrae a Dios. Dice que Dios no puede resistirse a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan, porque lo que les hacía falta era un viento fresco y un fuego vivo. Necesitaba que el Espíritu Santo transformara las vidas desesperadas de la gente que nos rodeaba. El alcohol, la heroína dominaban el vecindario, el LSD, la cocaína, la prostitución, los bares. Había un profundo deterioro, dice, en el barrio que rodeaba la iglesia. Y ante esta realidad, dice que empezaron a clamar, y descubrió esa verdad sorprendente. La debilidad atrae a Dios. Aquellas personas que con humildad dicen yo no puedo, y se postran en las manos de Dios. Dice allí el pasaje, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganlos acá, les dijo Jesús, y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Y tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo los bendijo. Los partió, se los dio a los discípulos, y todos comieron hasta quedar satisfechos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Hermanos, quisiera que podamos responder la pregunta inicial. ¿Cómo respondemos ante las necesidades de las personas que nos rodean? Las necesidades espirituales, las necesidades de tanto tipo, tantas dolencias que afligen a nuestro entorno. Y la respuesta está allí. Tenemos nosotros que darles de comer. Nosotros tenemos el Evangelio, tenemos los medios, tenemos los dones. Hemos sido comisionados por el Señor para que miremos a los demás con compasión, como Él nos veía, y que estemos dispuestos a actuar. Quizás vos te pensás que tenés nada más que 5 panes y 2 peces. Yo muchas veces pensé que Floresta tenía 5 panes y 2 peces. Pero cuando lo hemos puesto en las manos del Señor, el Señor lo multiplicó. Hizo milagros. Me acuerdo, y no quiero extenderme mucho más, cuando fuimos desafiados a la obra en Asia, cuando David vino y nos comunicó a Alberto y a mí, y luego a la iglesia que estaba orando para ir de misionero a Pakistán, que quería llegar con el Evangelio a esa parte del mundo. No teníamos ni idea lo que era. Muchos de los hermanos que tienen más años recordarán esos momentos. No sabíamos ni dónde estaba Pakistán, mucho menos que era el mundo musulmán. Pero empezamos a orar, empezamos a clamar. Y el Señor, con una pequeña iglesia de 5 panes y 2 peces, nos abrió las puertas de algo impensado, poder llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y ser motivadores a través de David y del ministerio de la iglesia, de muchos hermanos que hoy están sirviendo en el exterior, entre los no alcanzados. No pongamos techo, límite a lo que Dios quiera hacer en tu vida y en la vida de la iglesia. Porque el Señor quiere asombrarnos. El Señor quiere hacernos partícipes de sus milagros. Quiere tomar tu vida, así te parezca que tu vida son 5 panes y 2 peces, y puestos en sus manos, encomendados al Padre, consagrados a Él. Yo les aseguro que es increíble lo que vamos a poder hacer. Tomemos este tiempo tan duro de estar aislados. Quisiera poder verlos, abrazarlos, estar con ustedes, planificar otras cosas, pero podemos orar. ¿Qué mejor cosa que orar? Orar los unos por los otros, saturar de pantallas los días miércoles, o quizás replantearnos, hay que hacer otro tipo de reunión de oración, hay que hacer otra metodología en la reunión de oración. ¿No sentimos la necesidad de orar o es que la reunión carece de atractivo?
O quizás tengamos que buscarle otro día u otra hora para que todos podamos estar. La reunión de los martes del Tabernáculo de Brooklyn dice que empezó a convocar gente de 30 y 40 kilómetros de la iglesia, que empezaron a venir porque sentían el mover del poder de Dios a través de la oración. Quizás sea el momento de replantear muchas cosas, pero fundamentalmente utilizar y poner en práctica este consejo que el Señor nos da. Ver a las personas con compasión. Sentir que somos comisionados a darles de comer, empezando por los que tenemos cerca. Y por último, consagrar lo que tenemos y lo que somos a Él, para que podamos asombrarnos con lo que Él puede hacer. Vamos a terminar con una oración.